Hola, 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 qué alegría estar acá. Soy Giancarlos García. Quise compartir este video porque el próximo 14 de mayo de 2026, el año presente, vamos a conmemorar los 104 años del nacimiento del Padre Gil, un sacerdote que nació en la provincia de Orense, España, el 14 de mayo de 1922, pero que dejó huellas imborrables en estas tierras venezolanas. Además, tengo una deuda con algunos cursillistas que en algún momento hablé del Padre Gil, pero que no quedó grabado. Así que bueno, esta es la oportunidad, este es el momento. ¿Cuál es el nombre de este tema que quiero compartirles el día de hoy? Se llama La causa del padre Cesario Gilatrio, repercusión en la Venezuela de hoy. Muy interesante. Mi esposa y yo formamos parte del comité ejecutivo de la causa del padre Cesario Gilatrio, sirviendo como enlaces de coordinación con el MSC a nivel nacional. En realidad, no nos sentimos merecedores de estar acá, pero intentamos añadir en silencio un granito de arena en esta gran misión. Les comento un poco de lo que hablaremos el día de hoy. Bueno, ¿cuáles serían la agenda? Bueno, vamos a hablar de camino a los altares. Vamos a hablar cómo estamos organizados, tu rol como cursillista, las obras de un operario incansable, las 5 virtudes heroicas, la vigencia en la Venezuela de hoy y algunas conclusiones. Entonces, bueno, creo que es importante todo lo que vamos a hablar acá. El tiempo, no sé cuánto me voy a tardar, 60, 90 minutos. Si estás apurado, puedes verlo en otra ocasión. Y si tienes tiempo en este momento y el internet y la electricidad así te lo permiten, búscate un cafecito, ponte cómodo y acompáñame en lo que será este tema. El objetivo que persigo acá no es que usted está acá escuchándome, viéndome, aunque ese es el primer paso. El éxito no es estar acá, sino lo que harás al salir de esta presentación, de este encuentro que estamos teniendo el día de hoy. ¿A quién está dirigido? A todo aquel que quiere conocer del padre Cesario Gilatrio, a los cursillistas, a los secretariados diocesanos del MSC y especialmente a los que forman parte de la Comisión Diocesana y Regional de la Causa. Bueno, voy a iniciar de la siguiente manera, porque antes de hablarles del Padre Gil, quiero abrirles mi corazón. Les voy a confesar algo que quizás les suene extraño. Yo no conocí personalmente al Padre Gil. Yo viví mi cursillo en septiembre de 1996. En ese entonces lleno de inquietudes y el padre Gil ya estaba en el último tramo de su vida. Él partió a la casa del padre en octubre de 1997. Tuve apenas un año de coexistencia con él. Sin embargo, Dios tiene formas muy curiosas de tejer nuestras historias. Lo vi una sola vez, de lejos, cuando inauguró el mini museo de San José Gregorio Hernández. Hoy, San José Gregorio Hernández. Fue un encuentro fugaz, un momento breve en el tiempo. Debe haber sido a principios de 1997, no sé la fecha exacta. No obstante, hace poco, conversando con un hermano de cursillo que lo vivió junto conmigo, descubrí algo que me dejó sin palabras. El padre Gil estuvo en mi cursillo, estuvo allí sentado, orando,
un espacio también en confesión, regalando la misericordia de Dios y quizás rezando el rosario. Pero me enteré ya hace poco tiempo. Me enteré que siempre lo hacía a lo largo de un cursillo, siempre estaba allí orando, siempre estaba allí entregando sus oraciones en el rosario. Entonces ustedes se preguntarán, Giancarlo, si casi no lo viste, ¿cómo es que vas a hablar de él? Y aquí lo interesante, miren, yo he conocido al Padre Gil por las huellas de santidad que él ha dejado. Lo he conocido a través de sus libros, devorando su lectura, sus frases, donde su voz parece saltar del papel para darnos una sacudón, darnos un sacudón de fe. Ciertamente es así, cada palabra, cada frase es como una verdad en punta, como él mismo lo dice en uno de sus libros. Lo he conocido a través de los ojos de quienes sí compartieron con él, dirigentes que lo conocieron y ellos cuentan anécdotas que de verdad que siento que sus testimonios todavía vibran entre nosotros. Pero lo que más me impresiona es que en cada rincón de Venezuela que visito por alguna actividad, el nombre Padre Gil es un eco constante. La gente dice, él estuvo aquí, él hizo esto, hizo aquello, él me dio un consejo que cambió mi vida. Yo a veces me pregunto, ¿cómo hizo este hombre para estar en tantos lugares a la vez? Parece que el tiempo y el espacio no eran límites para su celo apostólico. Y estamos hablando de una Venezuela de hace muchos años atrás, donde los medios de traslado no eran tan eficaces como los actuales. Por eso estoy aquí. No hablo desde la nostalgia de un viejo amigo, porque no lo conocí realmente, sino desde la admiración por haber descubierto a un operario incansable. Mi esposo y yo nos sentimos llamados a que muchas personas sepan quién fue él. Queremos que ese hombre que confesaba en silencio en mi cursillo sea reconocido por el mundo entero como lo que fue un santo que caminó nuestro país, nuestras calles y que hoy nos sigue impulsando a ser mejores cristianos. Por eso le doy la bienvenida una vez más a este viaje por la vida de un hombre que incluso sin haberlo visto nos ha transformado a todos. Entonces, bueno, vamos a iniciar. El primer punto lo he denominado el camino a los altares. ¿Cómo se hace un santo? Después de compartirles mi modesta conexión personal con el Padre Gil, es natural preguntarse, Giancarlo, si todos sabemos que fue un hombre excepcional, hemos escuchado cosas, pero ¿por qué tanto trámite? ¿Por qué no se declara santo de una vez? Bueno, la iglesia es una madre sabia y muy rigurosa. Para que alguien sea propuesto como modelo universal de vida, debe pasar por un examen exhaustivo, un juicio donde se escudriña cada palabra escrita, cada acción realizada, cada detalle. Y este es el proceso de causa, de beatificación y canonización. Se denomina así, donde el dicasterio de las causas de los santos en Roma trata, según el procedimiento prescrito, todo lo relativo a las causas de beatificación y canonización. Lleva por nombre Sactorum Mater. Perdonen mi, mi latín, pero es así como se denomina. Imaginen que es como una escalera de 4 peldaños, como la que estamos viendo acá.
que nos lleva hasta el cielo, o al menos al reconocimiento oficial aquí en la tierra. El primero podríamos hablar de siervo de Dios. El 5 de marzo de 2021, su eminencia reverentísima Cardenal Baltasar Porras y la doctora Silvia Corriali, residenciada en Roma, presentaron un informe sobre la vida y las virtudes del padre Cesario Gilatrio, solicitando la autorización para iniciar el proceso de canonización. Eso se hizo al prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos de la Santa Sede. Eso fue el 5 de marzo de 2021. El 24 de noviembre, dicha congregación emitió el decreto Nihil Obstat, es decir, nada se opone. Significa que no hay obstáculos para investigar su vida. El padre Gil recibió el título entonces de siervo de Dios. Así lo reconocemos oficialmente desde noviembre de 2021. Desde ese momento podemos llamarlo así y comenzar a recopilar pruebas formalmente. Es lo que se denomina la fase diocesana. Es una investigación local sobre la vida, virtudes o martirio del siervo de Dios y que eso se envía posteriormente a Roma. Pero vamos entonces a el siguiente escalón, venerable. Para ser venerable, la iglesia debe certificar que el padre Gil vivió las virtudes cristianas de manera heroica. No solo que fue bueno, sino que fue extraordinariamente bueno, más allá de lo común. El 20 de agosto de 2024 se cerró la fase diocesana en Caracas. No obstante, estamos hablando de 2024, agosto. No obstante, a partir de allí ha pasado una serie de eventos que han puesto en una especie de pausa a la causa. Primero, recordemos que eh, esos días muy cercanos a ello, a ese agosto de 2024, hubo un cambio de arzobispo en Caracas, lo que conlleva a un proceso de reorganización y actualización, de ponerse al día, de revisión, para saber exactamente todo lo que se ha hecho. Segundo, el proceso de canonización de José Gregorio Hernández y de Carmen Rendile exigió tiempo, recursos y darle prioridad desde la Arquidiócesis de Caracas. Y tercero, se presentaron todas estas dificultades aéreas que sufrió el país y en este año todos sabemos muy bien lo acontecido. Es decir, acá nos encontramos con la fase diocesana cerrada ya en un proceso de revisión mínima para que todo ese cargamento de documentos viaje a Roma. Todo eso que se investigó, los testimonios, todo lo que fue la recopilación de sus datos, sus escritos, lo que se evaluó de sus escritos, todo eso que es un gran número de cajas, viajará prontamente a Roma. Y esperamos que sea así, que sea muy pronto. Luego de esa revisión de todo lo recopilado, si el Papa firma el decreto de virtudes heroicas, el padre Gil sería llamado venerable. Vamos al otro escalón, beato. Para este peldaño ya no bastan papeles. Aquí Dios tiene que firmar el proceso. Se requiere la aprobación de un milagro obrado por su intercesión. Por eso es tan importante que todos pidamos su ayuda para nuestras necesidades. El milagro es la confirmación divina de que nuestro cura Gil está realmente ante la presencia de Dios. Y esa oración debe ser, pedida que sea Él el intercesor. No podemos
pedirle a 10 santos a ver, bueno, quién fue el que hizo el milagro. No, a través de quién Dios hizo el milagro, no. Vamos a pedirle a Él. Y saberlo que no es un acto privado, sino que también la gente sepa que le están pidiendo a Él en comunidad. Orar en comunidad, pedir en comunidad. Pero vamos entonces al último escalón, santo. Para eso se requiere un segundo milagro ocurrido después de haber sido declarado beato. Después de haber sido declarado beato. Una vez aprobado, el Papa realiza la canonización y el Padre Gil pasaría a ser modelo para toda la Iglesia universal. ¿Por qué hacemos todo este esfuerzo? No es por orgullo de algunos. Lo hacemos porque Venezuela necesita modelos. El mundo de hoy, tan confuso, tan turbulento, necesita ver que la santidad es posible. Es posible en nuestras calles, en nuestros trabajos, en nuestros movimientos, en nuestros grupos, en nuestras familias. La iglesia necesita pronunciarse oficialmente para que su ejemplo se difunda con fuerza y su intercesión se solicite sin miedo. Estamos en un momento histórico. Somos los testigos de cómo se escribe la historia de un santo. Y eso, mis hermanos queridos, debe motivarnos a trabajar con más fuerza que nunca. Pasemos ahora al siguiente punto, ya aclarado este proceso del camino a los altares. ¿Cómo estamos organizados? Ahora que entendemos el camino legal, quiero explicarles cómo hemos estado organizándonos para que este proceso no se detenga. Porque les digo algo, una causa de beatificación no se mueve sola, con buenas intenciones, se mueve con una organización apasionada y bien estructurada. En la cima de este esfuerzo está el actor de la causa. Es la persona o la entidad, normalmente la diócesis donde murió el siervo de Dios o la congregación religiosa a la que pertenecía, que promueve oficialmente la causa ante la Santa Sede. El actor de la causa, en este caso, es la Arquidiócesis de Caracas. Este es el actor de la causa. Y lo asumió en su momento el cardenal Baltasar Porras. Al asumir un nuevo arzobispo en la arquidiócesis, ha habido pues un proceso de reorganización, actualización y de ponerse al día. Ahora pues la arquidiócesis de Caracas, en manos del nuevo arzobispo, pues tiene esa misión de impulsar, y primeramente, ser ese actor de la causa. El actor es una figura legal, pero en nuestro caso, realmente, quien debe mover todo en todos los sentidos es el movimiento de cursillo de cristiandad. Y por eso el MSC pasa a ser lo que se denomina el coactor de la causa. Y de allí nace una figura organizada del MSC. Se crea el comité ejecutivo. Como yo les decía, aquí es donde mi esposa y yo servimos. Allí hay unas personas que trabajan grandemente, de verdad, con mucha admiración. Personas que con las uñas han trabajado para llevar la causa adelante en muchos sentidos. Considero que mi esposa y yo es muy poco lo que hacemos comparado con este grupo de personas desgastándose, poniendo sus vidas, su tiempo, sus dones para llevar adelante esta obra. El soporte real de este comité ejecutivo son las comisiones regionales. Esas comisiones regionales están allí en las distintas regiones del país, en las 5 regiones del país,
como lo determina el movimiento de Cursillo Cristiandad, en los Andes, región central, centro-occidente, occidente y oriente. Y da ese apoyo, pues, esa conexión con el comité ejecutivo. Pero a su vez, existen comisiones diocesanas. En cada secretariado hay una comisión diocesana que tiene el enlace con estas estructuras de servicio. Entonces, las comisiones diocesanas, las regionales y a su vez el comité ejecutivo es todo este eh, conglomerado que nos permite organizar. Por supuesto que las comisiones trabajan de la mano muy íntimamente con todos los secretariados del país y los secretariados a su vez organizan a todo el cursillo, a todos los equipos para llevar cada una de las obras de una manera que esté todo en sintonía. Hay figuras claves que interactúan con el comité ejecutivo, como lo son el vicario de santidad, una figura que ha creado la Arquidiócesis de Caracas para organizarse y ayudar a impulsar varios procesos que lleva la arquidiócesis a nivel de causas, de santos, de beatos. El tribunal está también esa figura, ya hablé del vicario de santidad, estoy hablando ahora del tribunal, que está conformado por el delegado episcopal, el promotor de justicia, un notario, actuario, otros notarios adjuntos, quienes llevan el registro de todo lo que se recopila en la causa, testimonios, posibles milagros, etcétera. Está también una comisión de peritos históricos, archivística, comisión de censores geológicos. Estas comisiones están formadas por expertos en historia, archivística, en teología, respectivamente. Y su función, miren lo siguiente, su función es evaluar todos los documentos editados e inéditos realizados por el candidato a los altares, es decir, el padre Gil. Y hay otra figura, que es el postulador. Ese es, por decirlo así, nuestro abogado en Roma. Y están los vicepostuladores y los peritos que revisan cada papel que el padre Gil tocó y que, bueno, que están localizados en distintos lugares, especialmente en Venezuela. Debe haber un vicepostulador, una vicepostuladora. Es así como estamos organizados. Vean que no es algo que se debe trabajar a lo loco, ¿no? Al contrario, con mucha cautela, con mucha dedicación, donde todos podemos formar parte y colocar nuestro granito de arena. Ahora me gustaría hablar tu rol como cursillista, tu rol como cursillista. Y quiero detenerme donde entran todos aquellos que de una u otra manera eh, desean impulsar esta causa, cursillistas que directa o indirectamente pues están asociados al conocimiento del padre Gil, porque hablar de cursillo, definitivamente tenemos que hablar del padre Gil, de los secretariados, y por eso este punto considero que es el más importante para cada uno de nosotros que está aquí. Porque ustedes no son espectadores de la causa, son sus protagonistas. Tú que me escuchas, eres protagonista de esta causa. En la diócesis que te encuentre, en el lugar que te encuentre, no eres un espectador, eres un protagonista. Es como a veces cuando estamos viendo un juego de fútbol, de básquet, de béisbol o cualquier otro. Cuando uno está de espectador, uno critica o alaba, debería hacer esto, debería esto, pero uno está como que, bueno, ganó o perdió y ya.
Pero cuando nosotros somos protagonistas, tenemos que meternos en la cancha y tenemos que decir qué hacer, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar. Que esto no sea solamente de algunos que están por allá, sino que yo sea parte importante de esto que se está realizando y que es un proceso histórico que quedará por siempre. Y sobre todo, allá arriba, el Señor, qué importante saber que estamos construyendo su reino de Dios a través de dar cabida a estos santos que sean ejemplo para nuestra actualidad. Miren, los secretariados diocesanos, hablando de ellos, del movimiento exclusivo de cristiandad, eh, son muy importantes. Nosotros solemos decir que las comisiones diocesanas, porque en cada secretariado del país debe haber una comisión diocesana. Ellos son los ojos, las manos, los pies del comité ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú eso? Mire, son los ojos porque conocen a la gente, conocen su diócesis, sus pueblos, sus ciudades. Ustedes saben quién conoció al padre Gil, quién tiene una foto guardada, quién recibió un favor especial de él. Saben cómo va avanzando la causa al ver si la gente lo está conociendo. Son las manos porque son quienes distribuyen las estampas, los libros de la bibliografía. De hecho, hay dos libros. Acá se encuentra el libro oficial, su bibliografía oficial. Padre Cesario Gilatrio, un operario incansable, por el difunto padre Ángel Iván Rodríguez Pineda y por el padre José Gregorio Hernández Ríos, ambos operarios. Pero también hay un libro muy interesante escrito por un laico, y este es Padre Cesario Gilatrio, apóstol del laicado, escrito por Mario González Casado, un gran amigo muy cercano del Padre Gil. Entonces tenemos dos joyas aquí importantes que debemos conocer y también son las manos que hacen que otros la conozcan, con las estampitas, que sepan quién es el Padre Gil, que sepan cómo podemos pedir su intercesión y cómo podemos pedir, sobre todo, unir para que este proceso termine de la mejor manera. Entonces, miren, además de las manos son los pies, son la voz, porque llevan la fama de santidad a las parroquias, a los colegios, a otros grupos de laicos, a la familia, para darlo a conocer a toda la iglesia, no solo dentro del MSC. Eso sería un error, porque un santo es de la iglesia, no es de un grupo, de una persona, de un lugar, no, es de la iglesia entera. Además de eso, hay que trabajar en sinergia. La organización es clave. Cada comisión debe trabajar de la mano con su secretariado. No somos ruedas sueltas. Trabajan con la vocalía de piedad para fomentar la oración por la causa, con la vocalía de medios para que las redes sociales se inunden con, con la vida, con las frases del Padre Gil, con la tesorería, porque hay que decirlo con realismo. Este proceso tiene costos legales y de investigación muy, pero muy grandes que debemos cubrir entre todos, como una familia. La fase diocesana aproximadamente, no tengo esos detalles, pero se llevó como $10,000. Y la fase romana dicen que puede estar entre 30,000 y $50,000 o euros. ¿Cuánto has aportado tú? ¿Cuántos has ayudado a que las personas aporten? Es la importancia, porque la importancia de tu trabajo es vital. Si los cursillistas, liderados con cada secretariado local, no impulsan la causa, el padre Gil se queda en un libro
en el recuerdo de alguno. Pero si el secretariado se mueve, el padre Gil se convierte en un vecino, en un intercesor cercano, en alguien que sigue haciendo milagros hoy, que sigue trabajando en la Venezuela de hoy y en el mundo entero. Hermanos, la causa es un cuerpo. El comité ejecutivo puede ser el corazón que bombea, pero ustedes son la sangre que lleva la vida a todo el cuerpo del movimiento de Cusillo, de la iglesia entera. Sin el trabajo de hormiguita de los secretariados, de las comisiones, organizando a cada cursillista, este sueño de verlo en los altares se hace muy difícil. Pero vamos entonces ahora a conocer un poco de sus obras. Algunos conocerán algunas, algunos menos, pero vamos a aprovechar este momento para pasearnos rápidamente por alguna de sus obras. Cuando decimos que el padre Gil fue un operario incansable, no estamos usando una metáfora. Estamos descubriendo a un hombre que transformó el rostro de la iglesia venezolana. Quiero presentarle aquí brevemente algunas de sus obras. Asociación Civil Trípode. En 1966 fue la columna vertebral administrativa que permitió al MSC de Venezuela gozar de una sana autonomía financiera sin depender de terceros. El padre Gil, con su visión de buen administrador, entendió que para que la obra fuera libre y sostenible en el tiempo, debía contar con una estructura sólida y autogestionada. Ediciones Trípode de 1971. Este editorial ha sido por décadas la voz de la iglesia venezolana en papel. Por decirlo así, democratizando la formación para que no fuera solamente el privilegio de algunos, sino un derecho del laico. Al padre Gil le dolía profundamente el cursillista que no se formaba. Por eso puso el libro en nuestras manos para que nuestra fe no fuera solo de emoción, sino de convicción. Podríamos hablar también de las librerías humanos cristianas, PHC. Fueron creadas como puntos de encuentro estratégicos para que el material de formación espiritual estuviera al alcance de muchos, fomentando la lectura, el estudio constante. No eran simplemente tiendas, eran faros de luz donde el padre Gil buscaba que cada cristiano encontrara las herramientas necesarias para transformar su propio ambiente. Podríamos hablar de las reflexiones en 1974. Las reflexiones nació como un espacio de pensamiento profundo para guiar el criterio de los laicos ante los desafíos de la realidad nacional y eclesial. A través de estas páginas, de esas reflexiones, el padre Gil ofrecía luces para que el cristiano aprendiera a mirar el mundo con ojos de fe, impulsando un discernimiento constante sobre el papel del creyente en la sociedad. Podemos hablar de la campaña Retiro a la Sombra en 1977. Fue propuesta por el padre Cesario Gil para distribuir libros durante la cuaresma a presos, a enfermos, aliviando así su soledad con mensaje de fe, de esperanza, para facilitar la conexión espiritual. Por eso el padre Gil adoptó el contenido creando novelitas sencillas que permitieran a este público específico realizar un retiro personal a pesar de sus circunstancias. Podríamos hablar de la campaña Día de la Madre en 1984. Fue una iniciativa impulsada por Ediciones Trípode con el objetivo de rescatar el sentido familiar y espiritual de esta festividad, alejándola de la creciente especulación comercial.
Podremos hablar también del concurso Trípode en 1974, creado para estimular la creatividad, el talento de escritores cristianos. Buscaba que nuevas voces enriquecieran el pensamiento católico del país. El padre Gil no quería ser el único en escribir. Él impulsaba a otros a usar su talento para evangelizar. Podríamos hablar generalmente de sus escritos. El padre Gil fue un escritor sumamente prolífico que dejó un vasto legado de pensamiento a través de numerosos libros, documentos apostólicos, artículos, etcétera, etcétera. De acuerdo con las que comentan, pues, los que conocen más estos detalles, se ha logrado recopilar alrededor de 90 libros de su autoría, además de una cantidad innumerable de otros escritos e investigaciones. Pero podríamos hablar también a nivel de construcción. En 1962, solo 3 años después de su llegada, comenzaron las obras de la Casa de Cursillos Mosensol. Este centro funcionó como la primera casa dedicada a dictar cursillos en el país y albergó en su tercer piso el Centro de Estudios Mosensol, el CEN. Podríamos hablar de la construcción de la parroquia María Madre de la Iglesia, en Caracas también. No solo levantó el templo físico de esta importante parroquia, sino que construyó una comunidad vibrante. Es el lugar donde hoy descansan sus restos y un punto de referencia para el laicado caraqueño que conoce esta historia. En la década de los 60, el padre Gil impulsó la construcción de un edificio adyacente a la iglesia María Madre de la Iglesia, el cual integró un espacio para la casa parroquial, un colegio, 2 niveles de estacionamiento techado, con un propósito educativo y también financiero. Podríamos hablar del CENS, el Centro de Estudio Mosensol, con el propósito de formar a jóvenes venezolanos con vocación sacerdotal. La sede de Ediciones Trípode. Esta ha pasado por diversas etapas de crecimiento, de ubicación dentro de los terrenos vinculados a la obra del Padre Gil. Mediante un convenio con la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos y tras recibir el visto bueno de la Conferencia Episcopal Venezolana en 1988, se procedió a construir un edificio en la parte sureste del terreno. Podríamos hablar también de las casas de retiro. El padre Gil fue un gran impulsor para que el movimiento tuviera sus propios espacios. Promovió casas de retiro en diversos estados del país para garantizar que el clima de Cursillo nunca faltara. Pero me dirás, Giancarlo, ajá, todo eso son obras visibles, espacio, ¿verdad? Pero su obra no solo es de cemento ni de papel, fue sobre todo una obra de persona y de vocación. Es el iniciador del movimiento de Cursillo de Cristiandad en Venezuela en 1959. No solo trajo el movimiento, sino que lo adaptó, lo estructuró, lo extendió por todo el territorio nacional. Él es el responsable de que los cursillistas estemos aquí. Un cursillista que no conozca al padre Gil es como que le falta algo. Es como cuando una persona no conoce a sus padres y siente que debería saber más de él o de ella. Por eso, para todo aquel que ha vivido cursillo, es directamente proporcional saber quién es el padre Gil. Podríamos hablar también del Centro de Estudio Mosensol, una de sus obras más estratégicas. Fundó este centro para la formación de jóvenes venezolanos con inquietud sacerdotal, asegurando que el carisma propio de los sacerdotes operarios diocesanos echaran raíces profundas
en nuestra tierra de Venezuela. Impulsó y orientó el laicado nacional. Es reconocido como el apóstol del laicado en Venezuela. Miren, trabajó con miles de hombres, con miles de mujeres, haciéndolos ver que su misión no terminaba en el banco de la iglesia, sino que empezaba en la calle como líderes cristianos. El padre Cesario Gil desempeñó un papel fundamental en la creación del Consejo Nacional de Apostolado Seglar CONAS. El CONAS se transformó en 1999 en el Consejo Nacional de Laicos de Venezuela. Y Cursillos ha sido un granero de donde han salido vocaciones para trabajar en diversos movimientos eclesiales. Tenemos que hablar definitivamente por la producción literaria y manuales de Cursillo. Escribió libros que son hoy clásicos de nuestra fe, como Parada en Ruta, entre muchos otros. Sus escritos son el mapa que todavía usamos para navegar en el poscursillo y para nuestro crecimiento espiritual. Pero también tenemos que hablar de su presencia nacional e internacional. Su obra más visible, pero más extensa, fue su red de contactos. Visitaba cada diócesis, cada secretariado, cada rincón de Venezuela. No había pueblo donde el padre Gil no hubiese dejado una semilla de organización de esperanza. A nivel internacional, el padre Gil sirvió como asesor de la Oficina Latinoamericana desde el 1972 a 1976. El asesor de Latinoamérica y del organismo mundial desde el 86 al 90, liderando la publicación de las ideas fundamentales del movimiento. Su pensamiento, la revista Trípode, tuvieron un alcance global, logrando que sus obras fueran aplaudidas por dirigentes en diversos encuentros interamericanos y mundiales. Impulsó el liderazgo de Venezuela a nivel internacional, logrando que el país, nuestra Venezuela, fuera sede del cuarto encuentro mundial en 1986 y del comité ejecutivo del organismo mundial. Al ver esta lista, mis hermanos, la pregunta no es cómo hizo tanto, sino por qué lo hizo. ¿Te lo has preguntado? Y la respuesta es una sola. Tenía un amor profundo, inmenso por Jesucristo. Él no acumulaba obras, él acumulaba canales para que la gente se encontrara con Dios. Él no aceptaba el no se puede. Si hacía falta un editorial, la fundaba. Si hacía falta un templo, lo construía. Si hacía falta un libro, lo escribía. Esa es la laboriosidad que hoy nos desafía a nosotros. No estamos ante un santo de estampita que solo rezaba, que por supuesto es muy bueno. Pero estamos ante un santo de acción que se gastó y se desgastó por Venezuela, por la iglesia, por ese profundo amor, por esa constante oración íntima que le daba la fuerza para poder hacer todo lo que tenía que hacer. Esa, esa inquietud interna de siempre estar conectado con Cristo en las Eucaristías, el amor por Cristo sacramentado, era su fuerza para seguir adelante y para poder inspirarse a llegar y hacer tantas cosas en su tiempo acá en este mundo. ¿Les parece interesante? ¿Han conocido algo más del Padre Gil? Vamos a resaltar sus 5 virtudes heroicas. Sus virtudes. Cuando la iglesia analiza la vida de un candidato a los altares, por supuesto que no busca perfección absoluta, sino lo que
llamamos virtud heroica. Esto significa que el padre Gil no solo fue bueno, sino que vivió los valores del evangelio de una manera extraordinaria, constante y a pesar de las dificultades. Porque dificultades tuvo muchas. Pero en el decreto de apertura de su causa, se destacaron especialmente 5 virtudes que marcaron su paso por Venezuela. De hecho, la podemos ver en su estampa. Allí se mencionan cada una de ellas. Si la vamos meditando una a una, podemos encontrarlas aquí. La primera es la laboriosidad. Esta es quizás su virtud más evidente. Para el padre Gil, el trabajo no era una carga, era una forma de oración. Fue un hombre que gastó sus suelas recorriendo a Venezuela. Su laboriosidad no era activismo vacío, era un celo ardiente por el reino de Dios. Trabajaba buscando la excelencia constantemente renovada. Si un libro podría ser una oportunidad para ayudar a un alma, él lo escribía o animaba para que lo escribiera. Si una casa de retiro era necesaria, él buscaba los recursos. Su jornada no terminaba hasta que el deber estaba cumplido. Podemos hablar también de otra de estas virtudes, la abnegación. Ser abnegado es tener la capacidad de olvidarse de uno mismo por el bien de los demás. Y el padre Gil hizo una elección de vida. Eligió ser hombre de Dios y por lo tanto sacerdote al servicio de todos. Renunció a sus propias comodidades, a su tiempo de descanso, a sus intereses personales para invertirlo en la vida espiritual de los demás. Su compromiso fue inquebrantable. No importaba el cansancio o los retos. Él siempre estaba disponible para quien necesitara de él, de una orientación, de una palabra. Tercera virtud, la misericordia. A pesar de su imagen de hombre enérgico, conductor de proyectos por el reino de Dios, el padre Gil tenía un corazón profundamente tierno y misericordioso. Y es algo que se repite en muchas personas que lo conocieron de cerca. Como mencioné en mi testimonio, su presencia y guía como director espiritual es una constante que se escucha en muchos dirigentes de aquel entonces. Tenían la capacidad de empatía, de perdón, tratando a todos con respeto. Se esforzaba a diario por acercar personas a Dios, no a través del juicio, sino del acompañamiento. Entendía que el mundo es turbulento, que es confuso, y por eso ofrecía la misericordia de Dios como, como el único puerto seguro. Ese director espiritual que acompañó a tantas personas a ver más claramente lo que el Señor quería transmitirle, lo que el Señor les pedía a su corazón. Cuarta, el amor a la verdad. El padre Gil era un hombre de una sola pieza. Cuando hablaba decía lo que sentía, sin dobles discursos ni cinismos. Iba al grano. Sabía que la honestidad es la mejor política. Su amor a la verdad lo llevaba a ser auténtico hombre de Dios, viviendo con autenticidad los lineamientos del Evangelio, aunque para algunos su franqueza muchas veces resultara desconcertante. Para él, la verdad de Cristo no se negociaba, se vivía y se defendía. Por último, hablamos de la fidelidad. Esta virtud fue el sello de su vida, fidelidad a sus promesas sacerdotales.
fidelidad a la hermandad de sacerdotes operarios diocesanos y sobre todo una fidelidad inquebrantable a la iglesia y a los hombres. En tiempos de crisis o confusión, el padre Gil permaneció firme como una roca. Su amor por Venezuela fue un acto de fidelidad. Decidió quedarse en estas tierras. Pudo haber regresado a España, pero se quedó aquí. Se entregó en estas tierras hasta su último aliento, el 14 de octubre de 1997. Estas 5 virtudes no estaban aisladas, se alimentaban entre sí. Su laboriosidad nacía de su fidelidad. Su abnegación era posible gracias a su misericordia. Y al estudiar su vida, nos damos cuenta de que el padre Gil no buscaba ser insigne por fama, sino por coherencia. Fue un hombre respetado porque era capaz de vivir una vida honesta, responsable y coherente frente a Dios. Hermanos, estas virtudes son el espejo donde debemos mirarnos hoy. No son solo para admirarlas en Él, sino para pedirlas por su intercesión, para que nosotros, en nuestro metro cuadrado, podamos vivir también con un poquito de esa heroicidad que Él nos enseñó, nos dejó y nos sigue enseñando. Pasemos entonces a lo que le decía que tenía el nombre, este tema. ¿Recuerdan cómo se llamaba? En la causa del padre Cesario Gil, atrio, repercusión en la Venezuela de hoy. Ustedes dirán, hemos hablado del padre Gil. Quizás algunas cosas te han servido para reafirmar lo que ya sabías. Algunas cosas serán novedosas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Venezuela? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro país? Después de recorrer sus obras y sus virtudes, surge una pregunta obligatoria. ¿Qué tiene que decirle el padre Cesario Gil a la Venezuela de este año, de este siglo? Y es que estos hombres no son puestos en el olvido. Estos hombres marcan un antes y un después. La santidad deja un antes y un después. Él no es un recuerdo estático en una foto en blanco y negro. Su figura tiene una vigencia que nos quema las manos. En una Venezuela que a veces se siente cansada, donde muchos sienten la tentación de bajar los brazos o de buscar salida fácil o de decir ya no puedo más, el padre Gil se levanta como un faro de resiliencia, de esperanza. Primero, es un modelo de liderazgo en la crisis. El padre Gil vivió momentos de cambio, de dificultad en nuestro país. Estamos hablando que llegó en 1959 y su respuesta nunca fue la queja, sino el trabajo. Su repercusión hoy es recordarnos que el cristiano no espera que las condiciones sean perfectas para construir. El cristiano construye precisamente para que las condiciones cambien. Su laboriosidad nos dice, no te rindas, Venezuela cuenta contigo. Podríamos hablar del apóstol de la vocación laical. Hoy más que nunca, la iglesia entiende que no puede caminar solo con los sacerdotes. La repercusión del padre Gil hoy es su grito de guerra. El laico es protagonista en nuestras comunidades, en la política, en la economía, en la familia. Necesitamos giles de a pie, personas que formadas con la verdad y movidas por la misericordia, transformen sus entornos. Él nos enseñó que
que ser laico es una vocación de primera clase. Personas que formadas con la verdad, movidas por la misericordia, transformen sus entornos. Y también podríamos ver con claridad el llamado a la unidad y la organización. En un país que a veces parece fragmentado, el legado de organización del padre Gil es una elección de unidad. Él logró conectar todo un país, organizarlos a través de los secretariados. Su repercusión hoy es llamarnos a la sinergia, a caminar unidos, a la sinodalidad. Solos somos débiles, pero organizados, como Él nos enseñó, somos una fuerza espiritual imparable, porque el Señor está con nosotros. Es también una oportunidad de ver como una fe con pies y manos. El padre Gil nos prohíbe una fe de salón. Su repercusión hoy es recordarnos que si decimos amar a Dios, debemos crear obras que sirvan a los hombres. La fe sin obra es una fe muerta. Editorial Trípode, las casas de retiro, las parroquias, todo eso nos dice que nuestra fe debe ser tangible. Es esa realidad que Él nos quiere dejar. Nos enseña en esta actualidad liderazgo en crisis, el trabajo, la responsabilidad del laico, la unidad y la organización, y también poner nuestras manos a la obra. Y como conclusión, podría decir lo siguiente. Yo empecé diciéndoles que no lo conocí físicamente, que apenas lo vi de lejos en una oportunidad y que me enteré tarde de que estuvo en mi cursillo, allí rezando y confesando. Lo sé porque alguien me dijo, yo me confesé con él. Pero hoy, después de caminar este proceso de la causa, con mi esposa, con cada uno de ustedes que me está escuchando, con cada una de las cosas que cada vez me voy enterando, siento que lo conozco más, porque el padre Gil no pertenece al pasado, pertenece al futuro de Venezuela. Su camino a los altares es el camino de esperanza a nuestro pueblo. Cada vez que ustedes en sus diócesis, en sus equipos, en sus parroquias, en su familia, difunden su estampa, cada vez que buscan donaciones para financiar la causa, cada vez que lo dan a conocer a través de un tema, a través de un mensaje, y que cuentan un favor recibido, cada vez que trabajan en el secretariado con esa excelencia que él exigía, están haciendo que el padre Gil vuelva a caminar por nuestras calles. Y como llegó a decir el cardenal Baltasar Porras, en Venezuela hay virtud, hay bien, hay santidad. Y el padre Gil es la prueba viviente de ello. Yo te dejo la última pregunta. Yo te dije cuál era pues el propósito de este encuentro. Y yo te pregunto ahora, que has escuchado con atención este tiempo conmigo, ¿qué vas a hacer el próximo 14 de mayo para darlo a conocer más, para tú conocerlo más? Porque nadie ama lo que no conoce. De ti depende. Muchísimas gracias. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe en este caminar. Gracias por la oportunidad de llegar a sus vidas y que sean pues ustedes también esos promotores de este mensaje para que en cada corazón, en cada familia venezolana también puedan tener el gusto de conocer esta figura que se desgastó en nuestro país y que hizo tanto bien
para cada venezolano, para la iglesia, para todo aquel que quería pues caminar junto a Cristo construyendo el reino de Dios.